Muy bien. Señores, Arias, Presente. Asimbaya, Presente. Carrera, Arrión, Presente, profe. Buenos días. buenos días, Chungandro, Correa, Presente. Castro, Presente, profe. Espinosa, Presente, perdón. Fuertes, Granizo, Presente, dije. Cachamín, Presente. Paña, Presente. Huingla, Presente. Maldonado, Presente. Martínez, Moyano, Presente. Narváez, Presente, Inge. Padilla, Ilco, Presente, Inge, buenos días. buenos días, Pistala, Oye, presente, no lo escuché bien, perdón. ya le pongo señor Padilla. Gracias. Pistala, Rivera, Presente, profe. Buenos días. Sánchez, Presente, buenos días. Sosa, Torres, Presente, Inge. Terres Presente, Inge. y Lema. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. Muy bien. Entonces, la clase anterior nosotros habíamos terminado justamente con todo lo que se correspondía a la teoría con la cual nosotros podíamos conocer el funcionamiento de los capacitores y los inductores. Sabemos cómo se suman, sabemos cómo se establece la conexión, sabemos qué nomás podemos hacer con el inductor y lo más importante, sabemos qué es lo que hace cada uno de estos inductores y capacitores, ¿ok? Sí, eso es súper importante porque obviamente me sirve para saber cómo el circuito o cómo estructuro el circuito de tal manera que me permita obtener determinados resultados. Entonces, vamos nosotros a comenzar con nuestras prácticas de laboratorio sobre MATLAB, ¿sí? Esta semana, martes, jueves y sábado, vamos a definir, hacer ejercicios, simulaciones, laboratorios, etcétera, ¿sí? De tal manera de poder obtener los resultados propios del conocimiento práctico, siempre dentro de la simulación, para la generación justamente de estos circuitos y cómo funcionan. Luego de esto vamos a ver circuitos mucho más funcionales a nivel de segundo bimestre. Vamos a ver unos circuitos que ya funcionen con diodos y etcétera. Y estos diodos los vamos a encender en el simulador y estos diodos los vamos a utilizar para sistemas de memoria. Otra cosa, el día jueves, estoy pensando, el siguiente día martes vamos a tener la evaluación. No va a ser una prueba como tal, pero sí va a ser un conjunto de ejercicios que ustedes los van a tener que resolver de manera individual. ¿Sí? El día jueves yo les voy a entregar un conjunto de ejercicios que ustedes los van a tener que resolver en grupo, con la idea de que no solo van a tener que resolverlos de manera teórica, sino también de manera práctica en el Simulink y en el Proteus, ¿sí? Y eso va a contar como taller. Como ustedes se pueden dar cuenta, las simulaciones que nosotros estamos haciendo, etcétera, me
son mucho más fáciles de evaluar si se realizan a nivel de eh, s- construcción física del circuito, pero este no es nuestro caso. Entonces tenemos que improvisar un poco. En el segundo bimestre vamos a hacer un proyecto un poquito más interesante, vamos a evaluarlo con un poquito más de tiempo, etc. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar tenemos que revisar nosotros. Sí, vamos a hacer un poquito de pizarrón. ¿Y por qué vamos a hacer un poquito de pizarrón? Porque vamos a comenzar nosotros a simular circuitos que están definidos por resistencias y capacitores. Nosotros vimos que cuando teníamos un capacitor, este capacitor presentaba poca resistencia, ¿sí? Y que la resistencia en general presentaba cero capacitancia, ¿sí? Pero una cosa de la que nos dimos cuenta fue que yo tenía un tiempo específico para determinar la carga del capacitor y que ese tiempo específico para determinar la carga era similar al tiempo con el cual yo podía determinar la descarga del mismo, es decir, me funcionaba para los mismos tiempos. Obviamente, los capacitores en este sentido funcionan como los inductores y yo tengo que, primero, recordemos, la intensidad de la corriente es la carga sobre el tiempo, ¿ok? Entonces, la intensidad, lo que estoy diciendo es que la intensidad es cuánta carga se ha movido en determinado tiempo, ¿sí? A esto se refiere que si la resistencia aumenta, la intensidad disminuye, ¿sí? Ya sabemos eso por la ley de Ohm, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo capacitancia, si la capacitancia aumenta, también aumenta la intensidad. ¿En qué forma? En una constante de tiempo tau. Y esta constante de tiempo tau es igual a la resistencia por la capacitancia del circuito, ¿sí? Entonces, esto funciona cuando tenemos resistencias en serie al capacitor, ¿sí? Lo que viene siendo la resistencia total del circuito en función de la capacitancia total del circuito, ¿ok? Nosotros tenemos que tomar en cuenta esos valores. En este caso, nosotros vamos a determinar el funcionamiento del voltaje o determinar cuánto voltaje voy a tener en determinado capacitor en cada momento del tiempo, ¿sí? ¿Cómo obtenemos eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que primero yo tengo que saber? Yo sé que el voltaje total de carga del capacitor es igual al voltaje de la fuente, ya lo hablamos, ¿sí? El límite de ese voltaje es el voltaje de ruptura, que está determinado por las consideraciones propias del material que nosotros ya conocemos, y que sin embargo, ya habíamos dicho, el capacitor no es una batería, no es que está medio lleno, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que saber es que el voltaje total o el voltaje total de carga es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Entonces, un voltaje en cualquier tiempo en el capacitor es igual al voltaje de la fuente más un voltaje en un determinado tiempo del capacitor menos el voltaje de la fuente en función de E a la menos T sobre tau, donde tau es la constante de tiempo, es la constante del tiempo y T es el tiempo a medir. Es decir, el tiempo que me toma a mí o el tiempo en el que voy a considerar la medida. Obviamente tenemos que una intensidad similar, que es igual a la intensidad total del circuito, la intensidad total que produce la fuente, más la intensidad en
S en un punto del tiempo, que es la intensidad sub I, menos la intensidad de la fuente, de igual E por E a la menos, no es a la menos T. Ah, no, sí es a la menos T, sobre tau. Esto justifica las curvas que vemos nosotros en nuestras diapositivas, ¿ok? Entonces, ¿sí? Este voltaje se da en un punto cualquiera del tiempo definido por I y me define cuánto valor de corriente de voltaje voy a tener en un tiempo determinado. Ahora, estas fórmulas se aplican en todo momento. Pero cuando mi voltaje inicial es igual a 0, que quiere decir el inicio de la carga, ¿sí? Yo necesito definir un espacio especial de la fórmula. Entonces, utilicemos eso. Entonces, voltaje es igual al voltaje, el voltaje de la fuente. Voltaje de la fuente más 0 menos voltaje de la fuente por E a la menos T por tau, ¿sí? Entonces, esto se vuelve igual a que es el voltaje de la fuente menos el voltaje de la fuente por E a la menos T por tau. Esto obviamente es igual a 1 que multiplica, perdón, al voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente por 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿sí? Y con esta fórmula nosotros podemos determinar cuál es la carga que va a tener un capacitor en un determinado tiempo. ¿Ok? En un determinado tiempo específico. Entonces, vamos a hacer primero el cálculo del circuito y luego vamos a hacerlo nosotros en el simulador. Voy a plantearles un circuito, ¿sí? Voy a plantearles un circuito. Recordemos que nosotros habíamos visto justamente cómo medir las resistencias y las capacitancias, ¿sí? Vamos a medir igual voltajes y corrientes cuando tengamos el elemento, ¿sí? Entonces, supongamos que yo tengo una fuente de 12 voltios. Tengo no voy a hacer ahorita en plan muchas resistencias para hacer el cálculo y tal, sino también voy a plantear una resistencia y un capacitor. ¿Ok? Y esta resistencia la voy a hacer de 10K ohmios y a este capacitor lo voy a hacer de 1 picofaradio. Listo. Hasta ahí tenemos. Tau es igual a 10 kiloohmios por 1 picofaradio. ¿Cuánto es 1 picofaradio, señor Moyano? 10 a la menos ¿cuánto? A la menos 9. 10 a la menos 9. Por 1 por 10 a la menos 9. Faradios. Y esto es 10.000 ohmios. Entonces esto es igual a ¿cuánto? Sería 1 exponente a la menos 9, que es 1 picofaradio, por 10.000. Esto me da, este cálculo me da en segundos, esto me da 10. Es a la menos 12. ¿Es a la menos 12? Sí. Entonces no me sirve para el cálculo porque sale muy pequeño y luego no puedo simular. Vamos a cambiar esto y voy a poner que sea Inge, ¿por qué le usa la resistencia en kiloohmios nomás y no en ohmios? ¿Perdón? ¿Por qué le usa la resistencia en kiloohmios y no en ohmios? No entiendo O sea, su pregunta. para aplicar la fórmula. Porque kiloohmios sabemos que es el número con 3 ceros más. O sea, podría usar cualquiera de los dos, no importa.
O A ver, ¿qué es un kiloohmio? son mil ¿Mil qué? ohmios. Ya. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de kiloohmios, microamperios y tal, es la definición de cuántos ceros recorro o no recorro para obtener el resultado. Pero al final estoy haciendo ohmios con faradios, ohmios con amperios, ohmios con voltios, ¿ok? Entonces, yo siempre les voy a realizar en los ejercicios, en la medida de lo posible, las medidas como tal con las consideraciones de los exponentes. Pero cuando pongo kiloohmios, es como poner miliamperios. Yo ya sé que es a la 3 y a la menos 3, ¿sí? No, no es que estoy haciendo ese cálculo porque ese cálculo se hace con kiloohmios, sino es simplemente porque ya sobreentendemos que kiloohmio es 10.000, es 1000 ohmios, ¿sí? Nada más. No es, no es nada más que eso. Pero entonces, ¿en qué estaba pensando? Ah, sí, estaba pensando en justamente, quiero que se vea un poquito más. Quiero que sea 0.01 milifaradios. Entonces, esto es por... Entonces, hagámoslo así. 10.000 ohmios por 0.01 por 10 a la menos 3 en faradios. Esto me tiene que dar en segundos. Entonces es 10.000 por 0.01 exponente a la menos 3. Y esto me da 0,1 segundos. ¿Sí? Básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hago con un capacitor tan grande, en teoría? Porque con ese capacitor lo que yo hago es poder verlo en el simulador. ¿Sí? Quiero que lo podamos ver en el simulador justamente. Entonces, sé que el tau es 0.1 segundos. Perfecto. Ahora, supongamos que yo necesito saber cuál es el voltaje en un tiempo de el 60% del tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Al 60% del tiempo. ¿Qué significa ese tau? ¿Sí? Recordemos lo que habíamos visto en nuestras diapositivas y que estas diapositivas funcionan justo para capacitores o como para inductores. Esta curva está basada en tau, está dada en tau. ¿Sí? Entonces, como esta curva está dada en tau, recordemos que la fórmula voy a hacerla aquí rápidamente, ¿sí? Tenía un tau, 2 taus, 3 taus, 4 taus, 5 taus, y se volvía asindótica a los 5 taus, donde aquí yo tenía el 99% de la carga, que en este caso podía asumir que era 100 y que en este caso es 12 voltios. ¿Ok? Entonces, yo tenía esta misma fórmula del cálculo, ¿sí? Y esta fórmula del cálculo me decía, igual como lo vimos en nuestras diapositivas, que yo tenía aquí un tau y que en este tau se iba a cargar el 63%, luego que se iba a cargar el 86%, luego que se iba a cargar el 95%, luego el 98% y finalmente casi el 100%. Entonces, si yo digo que es el 60% del tiempo del tau y que mi tau es 0.1 segundos, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que se va a cargar menos del 63%. ¿Cuánto es el 63% de 12 voltios? El 63% de 12 voltios es 7,56 voltios. Entonces, la medida que yo tengo que obtener es menor a 7,56 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el 60% de 0.1 segundos? El 60% de 0.1 segundos es 0,06
segundos. ¿Estamos de acuerdo? O 60 milisegundos. Ok, listo. Entonces, el voltaje que quiero calcular va a ser en función de esta fórmula. Es 12 que multiplica a 1 menos E a la menos T, que es 0,06. 0,6 dividido para 0,1. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Tengo que es 0,06. Esto dividido para 0,1. ¿Sí? Es E exponente. A ver, 1 exponente a la 6. Estoy haciendo mal el cálculo. A ver. 1 por... ¿Cuánto es? 6 exponente a la menos 2. Esto es igual a 6 exponente a la menos 2. Esto por... ¿Alguien tiene una calculadora física a la mano? Sale 1.77, Inge. 1,77 voltios. ¿O solo es el valor de interno sale 1,77? Sale 5.41. Confirmo, ahorita me salió eso. 5,41. Sí, Inge, 5.41, le he puesto un 0 más. Disculpe. ¿Ya? Esto por 12. ¿Cuánto me dicen que salía? 5.4142. 41,42. Ok, voltios. Vamos a decirle, vamos a simular eso en nuestro MATLAB. ¿Dónde está MATLAB? Se carga el Simulink. ¿Con quién era que hablaba? ¿Era con ustedes que hablaba de los drivers? Bueno, en todo caso, ya actualicé los drivers, sigue sin funcionar. Problema del driver NVIDIA, es problema de los cálculos, es problema del computador, es problema del país, nadie sabe, no importa. Entonces, vamos a simular nuestro circuito. Entonces, lo primero que necesitamos es una fuente, que es DC Voltage Source. ¿Sí? Y necesitamos una referencia eléctrica. Necesitamos un solver. Necesitamos una resistencia.
y necesitamos un capacitor. ¿Sí? Vamos a poner lo que habíamos dicho, era 10.000 ohmios o 10K ohmios. Y nuestro capacitor va a ser, como pueden ver, el capacitor está dado por ya directamente en microfaradios, ¿sí? Entonces, viene una resistencia en paralelo, voy a poner que tengo 0 resistencia en paralelo para que no sume. La capacitancia habíamos definido que era, ¿cuánto? 0.01 milifaradios, es decir, era 10. ¿Estamos claros? 0.01 microfaradios es 10 por 10 a la menos 6. Ok, entonces vamos a esto, control C, control V. Vamos a conectar. Listo. Y no se olviden que tenemos que medir voltajes y corrientes. Ok, entonces como tenemos que medir voltajes y corrientes, yo tengo que poner un sensor de voltaje y voy a poner un sensor de corriente al siguiente de la fuente. Entonces esto voy a conectar aquí. Muy bien, esto aquí en el más, esto en el más, y esto en el capacitor. Y esto voy a conectar aquí, y esto voy a conectar aquí, y esto voy a conectar aquí. Perfecto. Entonces necesito el converter y necesito un display. He puesto que este capacitor sea ideal, es decir, que no tenga resistencia. La resistencia es 0. Entonces, si este es un capacitor de 10.000 ohmios, ¿cuál es la corriente que debería pasar por aquí si esto es 12 voltios? Señor Guachamín. ¿Me puede repetir, Inge, por favor? Si con los datos que tenemos y sabiendo que la capacitancia es una capacitancia ideal que presenta 0 ohmios, ¿cuál es la corriente que debería pasar por ahí? De 0. Si tengo una fuente de 12 voltios, ¿cómo la corriente va a ser 0? Ay, Dios. No se olvide que la resistencia ahí es de 10.000 ohmios. De de 1.2 por 10 a la menos 3. 1.2 miliamperios, debería, ¿no es cierto? Sí. Entonces vamos nosotros a bajarle a esto de acá. Y vamos a poner que sea, ¿cuánto dijimos? ¿Cuánto salió en nuestro cálculo? Que era el tau. El tau era 1.1 segundos, tal como está definido. Entonces aquí voy a poner 0.1. Y play. ¿Y qué es lo que tenemos? Que estoy recibiendo una corriente de 3.67 exponente a la menos 5 corriente o amperios y tengo un 6.6321 voltios. Sí puse aquí 12. No, es que aquí no puse 12, aquí puse solo 1. Vamos a correr de nuevo. ¿Sí? 7.585, que es lo que habíamos calculado, 7.56, ¿sí? Los decimales siempre ya sabemos cómo funcionan. Y una corriente de 1, 2, 3, ¿sí?
unos cuantos miliamperios, ¿ok? ¿Cuánto habíamos definido? 0.06. Play. 5,414. Y la corriente disminuye, ¿ok? Bien. ¿Qué pasa si yo ahora 5.414 es de acuerdo a lo que habíamos... ¿Puedo cerrar esto? Es de acuerdo a lo que habíamos calculado, 5.4142 voltios. Entonces, nuestro cálculo es el adecuado, pero vamos a ir midiendo los valores en función de lo que nosotros tenemos. Entonces, hemos calculado que el tau para este ejercicio es de 1 milisegundo. En 0.1 milisegundo ya sabemos que es 7, en 0.2, vayan anotando estos valores, es 10.38. Vemos que la intensidad de corriente aumenta. En 0.3 es 11.4 y la intensidad de corriente, ¿qué pasa? Va disminuyendo. ¿Qué está sucediendo? En 0.4 es de 11,78 y la intensidad de corriente sigue disminuyendo, y en 0.5 ya es 11.92, la corriente es cada vez más pequeña, 0.6, ¿sí? Ya es 11.97, 0.7, 11.99, 0.8, 12, y la corriente sigue disminuyendo, 0.9, 1.4107, un segundo, y la corriente sigue disminuyendo, 2 segundos. Cada vez se hace más pequeña la corriente, vamos a poner 5 segundos. Y la corriente ya es incluso negativa y aquí ya es menos 12. ¿Por qué la corriente es incluso negativa cuando yo ya tengo 5 segundos de energización? Porque el capacitor ya está completamente cargado, y cuando el capacitor ya está completamente cargado se abre el circuito. Y como se abre el circuito, yo ya no estoy recibiendo energía de la fuente, sino que estaría tratando de descargar el capacitor, y por lo tanto yo ya tengo una corriente negativa porque ya es la corriente que está saliendo del capacitor. ¿Ok? Entonces, como es la corriente, necesito un switch. Ok. Entonces voy a borrar esto de acá. No hay otro switch. Este. Entonces tiene una resistencia, una conductancia. L con 1, L con 2, L con 1. Este es aquí. Este es aquí. Perfecto. Entonces, si aquí vamos con 0.1, play, no pasa nada, ¿sí? Cierro este switch. ¿Cómo cierro ese switch? Olvidémonos del switch un rato. Listo. Entonces, si yo quito esto, quito la fuente un momento, ¿sí? Voy a quitar esto así. Y en lugar de poner eso, voy a poner una capacitancia aquí. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo?
que solo lo único que va a proveer energía es el capacitor. Entonces, Ron, ¿qué me dice? Solver capacitor configurado. Ya, y aquí. Todo tiene un solver. Ok. 0, 0. ¿Sí? Porque creo que le descargué innecesariamente. Play. Vamos a ponerle 0. Vamos a ponerle igual un segundo. Run. Ya. Ahora quiero desconectar esto y ponerle acá. Y en lugar 0.1. Writing autosave. Sí, no importa. Ok, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Este simulador lo que hace justamente es tratar de devolver el valor que nosotros estamos cargando. Entonces, don't show me again. Data inspector. Esto no tiene que ver. Entonces, sí, volvamos al pizarrón. Hemos comprobado qué sucede cuando yo estoy cargando el capacitor, pero ¿qué pasa cuando estoy descargando el capacitor? Cuando estoy descargando el capacitor, yo tengo que hacer otra aproximación de la fórmula. Esta aproximación de la fórmula justamente es al contrario. Entonces, cuando yo quiero calcular B, que es igual al voltaje de la fuente más el voltaje I menos el voltaje de la fuente por E a la menos T sobre tau. Pero ahora como yo quiero comenzar a definir la descarga a cero, es decir, cuánto tiempo o cómo yo calculo el tiempo que me toma descargar un capacitor, ¿sí? Va a estar definido ¿cuándo? Cuando no hay voltaje de la fuente. Cuando no hay voltaje de la fuente. Entonces, si no hay voltaje de la fuente, esto sería que esto es 0 más BI menos 0 por E a la menos T sobre tau. Lo que es igual, obviamente, al voltaje de I por E a la menos T sobre tau. Tal cual. Tan sencillo como eso. ¿Sí? Ahora pensemos que tenemos el mismo ejercicio que teníamos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Tengo el ejemplo, tengo un capacitor, y sé cuánto vale el tau, etc. Ahora hagamos el cálculo cuando yo digo que T es igual a 4.5 milisegundos. ¿Ok? Entonces, el voltaje que quiero calcular va a ser ¿cómo calculo eso? ¿Sí? ¿Quién me dice cómo calculo eso? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué valor pongo en B sub I? Señor Torres, ¿qué Los valor 12 pongo en B voltios. sub I? ¿Ah? Los 12 voltios que tiene el capacitor.
Exactamente, los 12 voltios. Entonces, es 12 que multiplica por E a la menos T, que es 4.5 sobre tau. Es 4,5 dividido para tau. Tau es 0,1. Más bien dicho es... No le hagamos de 4.5 milisegundos porque no vamos a obtener nada. En 0.1 milisegundo es tau. Vamos a hacer 2,3 segundos. Sí, porque si tau es 1 milisegundo, es 0.1 segundos. Si yo les pongo 4 milisegundos, no tiene sentido el cálculo. Más bien, no tiene sentido en el sentido de que nos va a salir un valor súper chiquito que no lo vamos a poder simular. Entonces, sería 2,3 dividido para 0,1 y esto e a la menos y multiplicado por 12. ¿Cuánto sale eso? nanovoltios. ¿Perdón? 1,23 Ya. por 10 a la 9. A la menos 9. 1,23 por 10 a la menos 9 Sí. voltios. ¿Estamos seguros? Ay, también me salió eso. Es decir, que 2.3 segundos después apenas va a tener una partecita de voltios. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? El cálculo que acabamos de realizar. Inge, no entendí por qué en BI le puso el 12. Ya, ¿cuánto es el valor de la fuente en este circuito que estamos simulando? El 12. Ya, entonces, eso quiere decir que cuando el capacitor esté completamente cargado, ¿cuánto va a ser su medida de voltaje? 2. Por lo tanto, si estoy midiendo el valor de la descarga, ¿desde dónde tengo que partir? Ay, el 2. Desde 12, exactamente, ¿sí? Todo depende de cómo nosotros consideremos a nuestro circuito, ¿ok? Todo depende desde dónde nosotros podemos ver cómo el capacitor está funcionando, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo funciona el circuito. Sí, alguien tiene una pregunta más. Bien. Entonces, ya sabemos cómo se carga, cómo se descarga. Cancel. Vamos a ver entonces qué pasa ahora cuando yo tengo, en lugar de una fuente de voltaje normal, ¿dónde está? Square Wave Generator. No, no es esto lo que quiero. Vamos a ver qué es lo que estoy buscando. Simscape, Foundation Library, Electrical Sources. Necesito AC, DC, Electrical Elements, conector, diodo, inductor, transformador, sensores. No, no necesitamos eso. Necesito los de acá. Sources. Batería, flow control, solar cell,
pulse voltage source. Sí, pero déjame. Y vamos a poner tengo un display y un scope. Ok. Lo voy a poner aquí. Listo. Entonces ya sabemos lo que hace justamente ese scope. Voy a conectar aquí y voy a conectar acá. Y el valor voltaje 1 es 0, el valor del voltaje 2 lo voy a poner que sea 5 voltios, ¿sí? Hacia arriba. Y vamos a ver cómo se ve. Quiero que se muestre en un segundo. Listo, 5 voltios. Ok. Pero lo que acabo de ver es lo importante que acabo de ver es cómo este capacitor está funcionando. Vamos a conectar ahí que quiero ver lo de acá también. Eso. Ya. Entonces está conectado en ambos lugares. Ron. Y así es como sale la fuente. ¿Sí? Un pulso. Vamos a hacer que este pulso pulso full time. Ya. Quiero que el tiempo de retardo sea de 0.5 segundos. 0.5 segundos. ¿Ok? Vamos a correr. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Comienza en 0 y 5 y luego se va hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que hace el capacitor? Me muestra justamente cómo se ve la curva de carga. ¿Ok? Entonces, el capacitor, o más bien dicho, en este caso, el generador de pulsos hace algo muy interesante. Sí, algo que nos sirve para ilustrar justamente nuestra idea. Cuando nosotros tenemos un generador de pulsos, siempre dentro de la corriente continua, yo tengo que el pulso, ¿sí? Va a ser desde 0 hasta el voltaje sub F, va a ir un tiempo, va a bajar, va a ir otro tiempo, esto es lo que yo llamo periodo, ¿sí? Y luego va a ir de nuevo así, de nuevo así, de nuevo así, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Durante el tiempo que yo tengo voltaje final, el capacitor se va a cargar. Por lo tanto, yo voy a tener una curva de carga. Durante el tiempo que es 0, es decir, que no se está generando voltaje, yo voy a tener una curva de descarga. Y así, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta, el capacitor lo que hace al generar las curvas de carga y descarga, lo que está haciendo es al pulso que estoy utilizando, le está dando una forma curva, ¿sí? Una forma curva basada en una expresión logarítmica, basada en E. Entonces, vamos de nuevo a nuestro MATLAB. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Y vamos a modificar el asuntito este, ¿ok? El tiempo es 0, ¿sí? En 0 segundos, es decir, que vaya arriba. Esto quiero que sea cada 1.5 y 1.5. ¿Ok? Entonces,
¿Se cambió? Sí, se cambió. Ok. Voy a aumentar esto a 5. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Está haciendo lo que quiero que haga este inductor de pulsos. Es 1. El ancho del pulso, que no quiero que sea infinito, sino quiero que sea 1.5 segundos. Y el periodo del pulso quiero que sea obviamente de 3 segundos. ¿Ok? Entonces vamos a correr 5 segundos. ¿Cómo se ve la onda? Y vemos que tengo un 0, 5, ¿sí? Y aquí tengo 0, 5, 1, 1, 5, 1, 1, 5, etc. Vamos a ver cómo se ve el SCOFI acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Sí? Se carga y permanece cargado ¿cuánto tiempo? ¿Sí? Permanece cargado casi desde el punto, desde el 0,7 permanece cargado completamente y se acaba de descargar ¿cuándo? Casi 0.07 también. Entonces estoy comprobando cómo funciona la curva de carga y descarga de cada uno de los elementos de este circuito. ¿Sí? Este circuito me sirve para yo poder darme cuenta de una cosa. ¿Sí? Como yo tengo curva de carga y descarga, y puedo darme cuenta que esta curva de carga y descarga es constante en el tiempo, me sirve a mí para determinar cómo mi capacitor específico se va a cargar y descargar, ¿sí? De esta manera. ¿Sí? Entonces, la fórmula que yo tengo es que que hemos visto hasta ahora es que el voltaje I es igual, o más bien dicho, el voltaje como tal que yo quiero calcular en un tiempo, es igual al voltaje de inicio, que es el voltaje de la descarga como tal, por E a la menos T sobre tau, ¿sí? Voltaje sobre el voltaje inicial es igual a E a la menos T sobre tau. Pero si yo quiero dejar esto en función del tiempo, es decir, yo quiero calcular en cualquier momento del tiempo, ya no depender del voltaje, sino depender de tau y depender de la constante de tiempo. Tengo que hacer de esto un logaritmo natural. Nosotros sabemos que para hacer eso tengo que hacer logaritmo natural a ambos elementos. Entonces, el logaritmo natural del voltaje sobre el voltaje sub I es igual a menos T sobre tau. Por lo tanto, el tiempo es igual a menos tau por el logaritmo natural del voltaje sobre el voltaje. Vamos a hacerlo de otra manera. Del voltaje sobre el voltaje sub I, que es el voltaje de inicio. Con esta fórmula, yo lo que genero es la curva universal de descarga. Para un valor definido de capacitor, yo puedo determinar tiempo, yo puedo determinar exactamente cómo se va a descargar el capacitor, ¿ok? Y me sirve para determinar cómo tengo yo que mostrarlo. Bien, si puedo hacer eso para el voltaje inicial, puedo hacer, para el voltaje de descarga, puedo hacerlo para el voltaje de carga. La fórmula del voltaje de carga era voltaje de la fuente por 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿no es cierto? El voltaje sobre el voltaje de la fuente es igual a 1 menos E a la menos T sobre tau. Si hago logaritmo natural a ambos lados, me queda aquí complicado, entonces paso a restar el 1 y me queda que E a la menos T sobre tau es igual a 1 menos el voltaje sobre el voltaje de la fuente.
Ahora todo esto hago logaritmo natural y me queda que menos t sobre tau es igual al logaritmo natural de 1 menos el voltaje sobre el voltaje de la fuente, ¿sí? De donde se deduce que obviamente que el tiempo que estoy tratando de medir es menos tau por el logaritmo natural de 1 menos el voltaje que estoy queriendo medir sobre el voltaje de la fuente. Y de esa manera yo tengo una variable dependiente y una variable independiente. ¿Cuál es el valor de mi variable dependiente? Esto. Este es el voltaje que va a crecer en función del tiempo. ¿Sí? Entonces yo tengo una fórmula con la cual yo defino el tiempo y veo cómo este voltaje va creciendo, o al revés, ¿sí? Yo defino el voltaje y veo cómo se va comportando en el tiempo. Esta fórmula entonces es la que se conoce como la curva universal de carga, ¿ok? Es la curva universal de carga. No vamos a entrar en la parte de cómo funcionan los capacitores en el circuito DC, digamos AC, pero algo que nos podemos dar cuenta es justamente, si nosotros observamos esto, es cómo se está comportando otro scope, cómo se está comportando la salida del capacitor de la entrada. La entrada es un pulso digital completamente DC. ¿Por qué? Porque nunca yo tengo valores negativos. Pensemos qué pasa si yo tengo valores negativos, ¿ok? Es decir, convirtamos este valorcito que yo tengo en DC, convirtámoslo en AC. ¿Cómo hago eso? Modificando el pulso de la fuente y que en lugar de que el pulso inicial sea 0, voy a decir que es menos 5, ¿ok? Voy a mantener el periodo, voy a mantener el valor del cambio, etcétera. Y vamos a ver, si pongo a correr esto, veo que ya me salen estos valores negativos porque ya justo el momento de la medición, etcétera. Y veo que mi scope ya está entre 5 y menos 5. Es completamente hacer lo que estoy haciendo. Vamos a ver cómo se ve el valor de acá, ¿sí? Vemos que se ve similar. Entonces, cuando yo tengo pulsos que me definen un valor incluso positivo y negativo de carga y descarga, veo que estoy haciendo algo parecido, ¿sí? Se descarga, se trata de descargarse, ¿sí? Se sigue descargando y listo. Pero ¿qué pasa cuando tengo valores sinusoidales? ¿Sí? Cuando tengo valores sinusoidales, las cosas cambian por una sencilla razón. Y no vamos a entrar en eso porque no lo vamos a usar en nuestros circuitos, pero vale que lo veamos en AC Voltage Source. ¿Ok? Entonces quiero que el pico de amplitud siga siendo 5, que la fase sea 0 y que la frecuencia sea 60 Hz. Ok. Vamos a correr. ¿Cómo se ve esto? ¿Sí? En 5 segundos se ve de esta manera. Vamos a recortarle. Frecuencia 60 Hz. Vamos a ponerle en 20 Hz. ¿Sí? No, está muy grande todavía. Vamos a ponerle en 5 Hz nomás. Ya. En los 5 segundos me dio 2 Hz. Vamos a ver cómo se ve por acá. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Nos estamos dando cuenta de una cosa. ¿Sí? Está la misma altura, está el mismo valor, está funcionando todo algo exactamente igual, pero llega un punto en el que se desfasa el valor. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo veo? Si yo estoy poniendo 5 voltios
lo que estoy dándome cuenta es que el momento en el que esto llega a 0, ¿sí? Este punto del tiempo. Puedo hacer una doble conexión. Me gustaría saber si puedo mostrar los dos. Del mismo tamaño. ¿Qué es lo que me estoy dando cuenta aquí? ¿Sí? Yo voy a tener la misma carga, carga y descarga de capacitancia, es decir, todo va a funcionar exactamente igual. Pero ¿qué es lo que me doy cuenta? En este punto del tiempo, ¿sí? En este punto del tiempo que yo tengo la simulación, stepping options, stepping back, ok, run, ¿sí? Como stepping options, stepping, ok. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que hay un desfase. En lugar de mostrar, me carga solo hasta los 2 voltios y luego comienza a cargarse de otra manera y tengo un desfase. Ese desfase, ¿sí? O esa onda sena, es lo que se conoce como la relación de reactancia capacitiva. ¿Sí? ¿Por qué? No, como les digo, no vamos a entrar en esto, pero la reactancia capacitiva es la oposición que tiene el circuito capacitivo a la corriente sinusoidal. No olvidemos, si yo tengo una fuente sinusoidal de voltaje, yo voy a tener una onda sinusoidal de corriente, ¿sí? Y si yo tengo una onda sinusoidal de corriente, el capacitor ejerce una reactancia, ¿sí? Esta reactancia es un desfase en la pendiente del voltaje. ¿Para qué me sirve este desfase en la corriente del voltaje? Se estarán preguntando. O sea, esto no tiene más o menos sentido. El desfase en la corriente de voltaje me sirve a mí para determinar filtraje de de mi funcionamiento de energía o rectificación de ondas. ¿Sí? Porque como nos damos cuenta que yo inicio con -6 y tal, vamos a cambiarle el la frecuencia. A ver, si yo quiero que la frecuencia sea de punto, a ver, vamos a hacer, habíamos dicho que el periodo de la onda cuadrada era 3 segundos, ¿no es cierto? Vamos a hacer que sea el mismo periodo. ¿Qué es el periodo? El inverso de la frecuencia, eso ya lo sabemos. Entonces, si mi periodo era de 3 segundos, para que sea lo mismo tiene que ser 0.33 hercios, ¿sí? La onda como tal. ¿Y qué es lo que me doy cuenta? ¿Sí? En ese sentido, o cual a una misma frecuencia, yo tengo el tiempo que la onda de la curva es similar. Vamos a aumentar hasta 20 segundos. ¿Y de qué me doy cuenta? Que el scope se ve exactamente igual cuando yo tengo una frecuencia muy baja. Cuando yo tengo una frecuencia muy baja, el scope se ve exactamente igual. ¿Sí? Entonces, para yo poder cambiar o para yo poder mejorar esto, vamos a cambiar la frecuencia y voy a ponerle 5 hercios. Voy a simular.
Ah, es que pues dejen 20 segundos. ¿Sí? Al aumento de la frecuencia, tengo más reactancia capacitiva, ¿sí? Y yo cambio de fase en todo momento, ¿ok? Pero mantengo la onda sinusoidal. Entonces, esto es solo para mostrarles cómo se ve cuando yo tengo la onda. Funcionaría similar en una onda cuadrada. Vamos a verlo, ¿sí? ¿Dónde está mi fuente cuadrada? Ay, ¿por qué borré la fuente cuadrada? Siempre se me pierde pulse voltage source. Vamos a ver, el valor de voltaje 1 va a ser 5, el valor del voltaje 2 va a ser menos 5, el ancho, el periodo del pulso voy a disminuirle al periodo del pulso hasta que sea de 1 segundo, el ancho del pulso va a ser, vamos a dejarle en 1 segundo también, quiero que veamos cómo se ve, play. ¿Qué dice? Ah, ya. Voy a dejar que el ancho de pulso sea 0.6. Ok, play. Esa es la onda que estoy determinando. Es 0.6, 0.4, 0.6, 0.4, 0.6, 0.4, etc. ¿Ok? ¿Cómo se ve el capacitor? ¿Qué es lo que veo? Carga. No alcanza a descargar, a cargar completamente. Solo llega a un punto, descarga, carga, carga, carga. ¿Y qué es lo que me doy cuenta si yo veo esta forma aquí? Yo me doy cuenta que esta onda de capacitor o esta onda que estoy produciendo en el capacitor está produciendo una onda ligerísimamente sinusoidal. Me sirve para, entonces, el capacitor me sirve para rectificar la forma de la onda en todo momento. Esta rectificación de la forma de la onda en todo momento me sirve para, por ejemplo, convertir una fuente de AC, ya sea de corriente o de voltaje, en una fuente de DC, de corriente o de voltaje. ¿Ok? Entonces, vamos a experimentar, ¿sí? Vamos a utilizar la fuente de corriente. Primero, les voy a proponer 3 circuitos, ¿sí? Para que comencemos a jugar. Les voy a proponer 3 circuitos. Estos circuitos van a ser Jesús. Entonces así paralelo. Se me perdió donde tenía anotados los circuitos de este laboratorio. Ya. Entonces yo les voy a proponer 3 circuitos. Estos circuitos son del libro de Boylestad, ¿sí? Nuestro libro que estamos utilizando de base. He escogido 3 circuitos que son los que vamos a utilizar y son el circuito del ejercicio 52, el circuito del ejercicio 56 y el circuito del ejercicio, no, ese no lo vamos a usar, del circuito 53, 52, 53 y 56, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos circuitos? Primero,
Vamos a calcular la resistencia total, ¿ok? Vamos a calcular la capacitancia total, ¿ok? Con las fórmulas que hemos visto en estos elementos, ¿sí? Estas fórmulas que hemos definido aquí, vamos a calcular las curvas. Pueden usar Excel o MATLAB, lo que les salga más fácil, pero van a calcular las curvas universales de carga y descarga, ¿sí? El circuito 52 y 53, ¿sí? Definen, el circuito 52 no define no define un voltaje, pónganle una fuente de 12. El circuito 53 define una diferencia de potencial, ¿sí? Vamos a utilizar esa diferencia de potencial y el ejercicio 56 define una fuente de 48. Entonces, solo en el ejercicio 52 ustedes pónganle una fuente de 12. Del resto utilicen la fuente que define el circuito. Entonces, capacitancia total, resistencia total del circuito, las curvas universales de carga y descarga, ¿sí? Teórico, y luego van a demostrar eso en práctico. Y la pregunta es, ¿cómo demuestro eso en práctico? Con la fuente de pulsos, ¿sí? Maniobren la fuente de pulsos para que les dé justamente el tiempo calculado, no se olviden que tienen que calcular el tau, el tiempo calculado en el pulso de la fuente. ¿Cuánto es el tiempo teórico para carga y cuánto es el tiempo teórico para descarga? Y comprueben que sus cálculos son reales, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora como un primer informe laboratorio, ¿sí? No como un primer informe laboratorio, como la primera parte del informe de laboratorio. Preguntas, de lo que tenemos que hacer. O sea, la curva universal, o sea, tenemos que despejar obviamente, o sea, utilizar la fórmula del tiempo, o sea, la Sí, la ecuación. fórmula que acabamos de despejar aquí. Y ahí descubrimos los tiempos de descarga y descarga. Y ahí dibujan ustedes la curva de carga y descarga. Estas curvas universales son súper importantes porque primero están estandarizadas y segundo, solo viendo la gráfica yo puedo determinar el voltaje que va a tener un elemento en un punto del tiempo cualquiera, lo cual es súper importante para conocer cómo se va a comportar mi circuito de manera teórica. ¿Sí? En los ejercicios que les estoy proponiendo, solo el ejercicio 53 tiene una delta. ¿Sí? El ejercicio 53 tiene una delta. O bueno, parece delta. No se compliquen, ¿ok? No se compliquen en absoluto. Es tranquilamente un ejercicio serie y paralelo, como los que conocemos siempre. Tienen que darse modos nomás, ¿sí? Eh, eso. ¿Qué más? Más preguntas, más preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de poner en práctica todo lo que hemos visto el día de hoy. Como nos damos cuenta, son condiciones sencillas a nivel matemático, pero que tienen repercusiones importantes a nivel de generación de circuitos eléctricos. ¿Ok? Más preguntas. ¿De qué capítulo? O sea, ¿de qué capítulo del libro? Tiene toda la razón, no les dije el capítulo. El capítulo 10. Ya, es en ¿Sí? Los ejercicios 52, 53 y 56. ¿Sí? Estos los vamos a simular, resolver en la manera teórica, capacitancia total, resistencia total, las curvas de carga y descarga, y luego los vamos a pasar al MATLAB. Y en el MATLAB vamos a definir cómo estamos estructurando o cómo podemos ver la curva de carga y descarga, qué me muestra la curva de carga y descarga, modifiquen el periodo y el pulso del generador de pulsos, se llama Pulse Voltage Source, ¿sí? Y comprueben cómo la curva se va modificando. Hagan 3 modificaciones, una para el tau calculado, una para el doble del tau calculado, una para la mitad del tau calculado, ¿sí? Y vayan determinando cosas. Obviamente son siempre 5 taus calculados, lo vimos en las diapositivas. Entonces, una en el que el pulso superior sea de 5, una en el que el pulso superior sea de 10 y una en el que el pulso superior sea de
0.5 y el negativo es exactamente igual. Ustedes definen los periodos en función de los resultados que están obteniendo en su capacitancia total y obtienen las simulaciones. ¿Estamos claros lo que hay que hacer? Sí, excelente. Entonces, manos a la obra. Por favor, comiencen a resolver eso. Yo de nuevo, en lo que queda de la hora, esta es, como les digo, esta es la primera parte del informe. La segunda parte del informe en la que incluimos un poquito más de capacitancias, ya un poquito más avanzadas, pero realmente no es mayor cosa, e inductancias, la hacemos el día jueves. Y el día sábado ya hacemos ya hacemos circuitos, no olvidemos que el sábado tenemos 2 horas también. El día sábado lo que hacemos va a ser ya unir los dos circuitos. RLC. ¿Sí? Entonces, entonces, el día sábado terminamos nosotros de terminar los elementos para el informe, con lo que el informe quedaría para el siguiente sábado. O me parece que para el siguiente, como hay que pasar notas del viernes 1, quedaría para el jueves 30, pero eso ya lo resolveremos en su tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso mismo, comiencen a simular desde ya, utilicen este tiempo. Yo voy a cerrar esta parte del video para que ustedes puedan iniciar sus propios videos con sus grupos y comiencen a simular en sus MATLABs. ¿Ok? Yo me quedo atento a cualquier pregunta que haya que realizar. Como les digo, son los ejercicios 1052, 1053 y 1056 del libro de Poilestar. ¿Ok? Listo. Entonces, manos a la obra. Cualquier duda estoy aquí para contestarla en el Teams. Y si no hay más preguntas por ahora, nos vemos el día jueves. Inge, es la pregunta sobre la prueba. La prueba es el martes de la siguiente semana. Así es. Y la prueba no la entendí muy bien cómo iba a ser. O sea, La prueba va a ser un conjunto de circuitos tipo taller que ustedes van a resolver en las 2 horas de la... ya, ¿es Ujú. en grupo o es No, individual? la prueba es individual. Vaya. Como taller va a ser básicamente cosas de este tipo, es decir, les voy a dar un conjunto de circuitos determinados, ustedes van a tener que hacer todos los cálculos correspondientes, simularlos y comprobar, y lo que me van a entregar es no los simulinks como tal, sino el circuito como tal y los resultados de la simulación, ¿sí? Pero ese taller solo va a ser de entrega tipo deber. Tenemos 2 talleres afortunadamente en este semestre, en este bimestre, entonces tenemos un buen cómputo entre deberes, talleres y los 2 laboratorios que estaban planificados. El resto, como les digo, vamos a hacer todo en el segundo bimestre. ¿Ok? Ya. Una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo va a ser la resolución del examen? ¿Va a haber algún punto opción múltiple o donde se le tiene que subir o cómo? Todo ejercicios. Como podemos darnos cuenta, la mejor forma, a mí no me sirve que ustedes sepan en teórico que cómo se obtiene la resistencia total de un circuito resistivo, la resistencia total de un circuito RLC. A mí me interesa que lo sepan en el ejercicio. Entonces, la mejor forma de comprobarlo es yo les voy a proponer unos ejercicios, no demasiados en el sentido de que eh, sea irresoluble, sino unos cuantos que me permitan a mí comprobar que ustedes tienen el conocimiento completo de todo lo que hemos visto en el bimestre, sobre voltajes, corrientes, las 2 leyes del Kirchhoff, teorema de Thevenin, delta estrella, todos estos conceptos que ya conocemos. ¿Ok? Entonces, a mí no me sirve realmente que lo sepan teóricamente, me sirve que lo sepan resolver. Entonces, la prueba va a ser un conjunto de 5 o 6 ejercicios probablemente, donde ustedes van a tener que demostrar que todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos hablado, ustedes tienen el conocimiento, ¿sí? No, en ningún momento vamos a incluir diodos o incluir cosas que no hayamos visto o que no les haya mandado explícitamente a consultar. ¿Ok? Inge, otra pregunta. Ujú. ¿En la prueba iría hasta este tema o hasta lo que Sí, veamos el sábado? hasta RLC. Ya. Yes. Hasta RLC, sí, señor. Más preguntas, más preguntas. ¿No? Manos a la obra.
Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy aquí. Y si no hay más preguntas en este momento, nos vemos el día jueves. ¿Y se le podría subir las últimas diapositivas? Sí, sí, ya le subo en este momento. No se preocupe. Gracias. Listo. Entonces, que tengan un buen día. Nos vemos el día jueves. Manos a la obra, manos a la obra. Listo. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Te lo dije.